Página 13 de 328. Introducción a la filosofía, por Raúl Gutiérrez Sáenz, 15 edición 2011. Continuación del capítulo 1. ¿Qué significa filosofía? 1.6. La filosofía como cosmovisión. Hemos explicado la definición nominal y la definición real de filosofía. En tercer lugar la estudiamos como sinónimo de cosmovisión. Una cosmovisión, como su nombre lo indica, es un conjunto de ideas que nos describen el modo como percibimos el cosmos, el mundo, es decir, las cosas, las personas y las situaciones que nos rodean. Cada persona tiene su propia cosmovisión, cada uno juzga a su manera los hechos que lo rodean. Se dice entonces que cada uno tiene su propia filosofía, su propia perspectiva para percibir sus circunstancias. A esta peculiar manera para captar las cosas es lo que se ha llamado cosmovisión o filosofía. La cosmovisión es, pues, el conjunto de conceptos, intuiciones, principios y valores que una persona ha adquirido a lo largo de la vida y que le sirven para tomar una postura frente a los hechos que la rodean. Existe, pues, una infinidad de cosmovisiones diferentes, casi tantas como individuos hay. Sin embargo, es posible señalar algunos casos especiales. Por ejemplo, una es la cosmovisión materialista en contraposición de la espiritualista. La primera sostiene que solo existen seres materiales, la segunda sostiene la existencia de seres espirituales, que no se reducen a la materia. Una cosmovisión atea niega la existencia de Dios, mientras que el ateísta sostiene la existencia de Dios y toma una postura con respecto a él. Para efectos prácticos también se puede distinguir una cosmovisión optimista en oposición a una pesimista. La primera tiende a juzgar positivamente los hechos circundantes, mientras que la segunda tiende a colocar un signo negativo en esos mismos hechos. Evidentemente, hay muchos grados de positividad y negatividad en estos modos de percibir y juzgar las cosas. En los últimos tiempos se ha puesto de moda la palabra alemana Weltanschauung, que significa literalmente cosmovisión. Esta palabra es muy significativa, pues expresa lo que ordinariamente se entiende por filosofía, es decir, una visión general del mundo, una especie de estructura intelectual en la cual quedan montados los principales conceptos e intuiciones acerca del hombre, del mundo y de la vida. En este sentido es como se puede afirmar que todo el mundo tiene su propia filosofía. Hasta el analfabeto tiene un cierto modo de pensar, una serie de ideas o afirmaciones básicas con las cuales acostumbra juzgar los acontecimientos que lo rodean. La señora acaudalada, que ha vivido muchas peripecias y que toma ahora un papel de espectador en la vida, tiene una cosmovisión muy diferente a la del joven revolucionario que intenta acabar con las estructuras hechas. El rebelde sin causa, el campesino, el estudiante universitario, el hombre de negocios, el chofer de taxi, todos tienen su propio modo de ver la vida, su propia cosmovisión. Y es que la experiencia diaria va dejando una especie de sedimento en el intelecto de la persona, una serie de principios, dogmas, juicios rectores, argumentos, etc. que a veces quedan expresados en forma de refranes populares. La educación, las imposiciones de la autoridad, las revistas y películas, el ambiente del barrio, la escuela, las amistades personales, las lecturas, etc., continuamente están influyendo en cada persona para depositar un rastro orientador, o desorientador, que formará poco a poco la cosmovisión o filosofía personal de ese individuo. TV escribe. Si ya nada nuevo se experimenta, si el individuo vive en un ambiente de pura rutina, ningún sobresalto, seguridad extrema, ¿qué es lo que puede suceder? Es una vida fofa. ¿Cómo es que un cerebro curioso puede caer en ese abismo de la rutina, conformarse, resignarse a vivir preso, encadenado?
Es como trabajar toda la vida y no tener satisfacción, vivir en matrimonio toda la vida y no poder sentirse libre. Vea, como personas serias, ya han pasado por varios matrimonios o cambian su estilo de vida con frecuencia. ¿Por qué lo hacen? La rutina, una vida sin cambios, es una vida desperdiciada, una vida en perfección, es todavía peor, porque es por toda la eternidad. Raúl escribe. El estudio de la filosofía implica, pues, un percatarse, de las diferentes maneras de percibir al universo, una toma de conciencia del peculiar modo que tiene el propio sujeto para juzgar las personas, las cosas y las situaciones que lo rodean. Es muy interesante descubrir la cosmovisión o filosofía que cada uno tiene, las más de las veces de forma implícita, sin previa reflexión. Casi nadie se da cuenta de un modo reflejo acerca de los principios tácitos que utiliza en sus juicios valorativos, en las críticas que hace a los demás, y en las apreciaciones de las obras de arte y de la conducta de los gobernantes. La descripción de las principales cosmovisiones, tema del capítulo siguiente, ayudará a descubrir en la mente de cada lector la afinidad o disparidad propia con respecto a esos modos de pensar, se hará consciente y explícito lo que estaba inconsciente e implícito. Podemos señalar la importancia enorme que tiene la cosmovisión personal dentro de la higiene mental de cada uno. La felicidad y la satisfacción personales conectadas con los acontecimientos cotidianos de la vida van a depender, primordialmente, del tipo de cosmovisión que se adopta. Si la neurosis es el arte de hacerse infeliz, esto se debe al tipo de cosmovisión que se aplica para juzgar las circunstancias que diariamente estamos viviendo. No son las cosas las que nos hacen sufrir, dice un adagio latino, sino lo que uno piensa acerca de esas cosas. La mejor psicoterapia es la que logra un cambio profundo en el modo de pensar del paciente, con lo cual podrá modificar sus actitudes ante la vida. A este respecto consúltese mi libro de psicología, editorial Esfinge, caps. 12 y 13. Descuellan, por supuesto, las cosmovisiones de los filósofos profesionales. Su vida entera la han dedicado a investigar, analizar, estructurar y difundir un modelo del universo. Reflexiva y pausadamente han concebido una estructura, sistematizada o no, en la cual fundamentan cualquier tipo de conocimiento y de actitud en la vida. Ellos mismos han adoptado ese modo de pensar, y son muchos los que han seguido, con absoluta fidelidad, esa línea de pensamiento. Recuérdese, por ejemplo, la muerte de Sócrates, totalmente fiel a su propia filosofía. Nótese la enorme cantidad de ideas y principios que la gente acepta en su fuero interno, pero que rara vez expresa en una forma clara y precisa. Muchas discusiones se pueden evitar cuando se explicitan los principios implícitos. El no entendimiento de las gentes de diferentes culturas, por ejemplo, Oriente y Occidente, se debe, en gran parte, a la presencia de ciertas ideas que parecen obvias a unos pero que jamás han sido aceptadas y ni siquiera sospechadas por los otros. A este respecto conviene consultar el libro de Charles Tart, Psicologías transpersonales, tomo 1, capítulo 2, en donde expone los principios implícitos en el modo de pensar ordinario de la cultura occidental y que difieren radicalmente con respecto a los de la cultura oriental. 1.7. La filosofía como criterio axiológico. Hemos estudiado tres maneras de entender el significado de la palabra filosofía, como amor a la sabiduría, como ciencia de las causas supremas y como cosmovisión. En íntimo acuerdo con esta última concepción podemos captar ahora a la filosofía como criterio axiológico, propuesta por el autor de este libro. Recuérdese la teoría de las lentes de color. Gracias a ellas, una persona otorga un peso y valor diferentes a las cosas de su alrededor. Pero una cosa son las lentes, instrumento para captar los objetos, y otra las proposiciones y los conceptos que, a partir de esos lentes, se pueden llegar a generar.
Estos principios y conceptos constituyen en su conjunto toda una cosmovisión. Las lentes, en cambio, son los instrumentos cognoscitivos para obtener esos conceptos. Pues bien, la filosofía, en esta cuarta modalidad sería como la lente que nos sirve para generar una cosmovisión. Mientras que la cosmovisión es un conjunto de principios, conceptos y valores, la filosofía es la forma o estructura, gestalt, que el aparato cognoscitivo utiliza para generar y expresar su cosmovisión. La filosofía, en este sentido, es algo totalmente subjetivo y no ético, es el aparato mediatizador que genera las percepciones y las cosmovisiones. A reserva de explicar con mayor detalle esta teoría de los lentes de color, veamos un resumen de sus ideas principales. El conocimiento consta de materia y forma. La materia es el dato recibido en los sentidos. La forma es la estructura que aplica la mente en el dato recibido. Lo que conocemos es un fenómeno mediatizado por las formas cognoscitivas. Es posible percatarse de esa mediatización y abstenerse, aunque sea parcialmente, de dichas formas. La empatía y la creatividad son las dos grandes experiencias que muestran esta posibilidad. La verdad, en su sentido más profundo y más real, consiste en develar el ser. Los velos que encubren al ser son esas formas cognoscitivas que la cultura nos ha heredado. La filosofía de una persona está constituida por esas formas o estructuras cognoscitivas, que ahora llamamos criterio axiológico. Saber desprenderse de esas categorías y jugar con esos principios es uno de los frutos que se derivan del estudio de la filosofía. Véase una introducción a estas ideas en mi libro Persona y Felicidad, editorial Esfinge. Pongamos un ejemplo concreto. Un elemento de una cosmovisión es la llamada ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esto es un juicio propio de una cosmovisión. Ahora bien, la lente que está inmersa en la persona y por la cual ve como algo lógico y obvio ese principio es una forma o estructura que podríamos llamar la lente de la venganza justificada. Quien se quita esa lente, deja de ver como algo obvio el principio mencionado. Mi concepto de filosofía es, pues, el siguiente: filosofía es el conjunto de formas o estructuras mentales, gestalten, que nos permite captar las cosas y las personas con un cierto valor. En una palabra, se trata del criterio axiológico de un sujeto. Gracias a ese criterio es como elabora los juicios de valor referentes a todo lo que lo rodea. Sus esperanzas, ilusiones, agravios, resentimientos, preferencias, proyecto vital y el sentido de su vida, están colgando de este criterio axiológico. Filosofar es desentrañar ese criterio y caer en la cuenta de su accidentalidad. En la práctica, la cosmovisión y el criterio axiológico coinciden. Son como las dos caras de una misma moneda. El criterio es semejante a la placa fotográfica, el negativo, que produce la fotografía, en positivo. El criterio es la forma o estructura del aparato cognoscitivo que da origen a los principios y conceptos de una cosmovisión. Cuando alguien quiere modificar su cosmovisión, lo que requiere es un cambio previo de su criterio, es decir, de sus categorías axiológicas. El criterio axiológico corresponde a las gestalten aplicadas en la percepción. Explicitarlo, depurarlo, complementarlo, es una manera de hacer filosofía. Desde los puntos de vista antropológico y psicológico, es muy importante el papel que juega el criterio axiológico en la vida de una persona, pues de él dependen sus actitudes. Podríamos decir que una filosofía es como una lente de color que utiliza el sujeto para percibir las cosas. Del color de su lente depende el modo como capta sus circunstancias. A partir de allí se derivan las emociones, las actitudes y la felicidad del propio sujeto.
Tendremos oportunidad de explicar con mayor detalle esta teoría de los lentes de color y sus aplicaciones en el terreno de la vida práctica. Filosofar significa, pues, reflexionar, revisar los propios lentes, tomar conciencia del propio criterio, aceptar que es un elemento subjetivo el que le da un colorido especial a las cosas y las personas de nuestro alrededor. La persona que toma conciencia de su propio criterio y se percata de la naturaleza un tanto accidental de él, empieza a poder jugar con sus ideas y principios, tiene sentido del humor, es decir, sabe reírse de sus propios juicios, ya no se toma tan en serio, y se vuelve más flexible. Como resultado, esa persona puede ponerse en los zapatos del otro, se vuelve más comprensiva y tolerante con respecto a los principios que sustentan los demás. La filosofía, tomada como criterio axiológico, es la experiencia que le da al hombre maduro un toque de sabiduría. Para terminar, podemos señalar que existe una variedad inmensa de conceptos acerca de la esencia de la filosofía. En este libro hemos expuesto solamente 4 modalidades. Pueden estudiarse otras variantes en la obra de Javier Zubiri titulada, 5 lecciones de filosofía. Allí se explican los conceptos defendidos por autores como Aristóteles, Kant, Comte, Bergson y Husserl. Página 17.